Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando la lección de escuela sabática de este trimestre, dándole continuidad al a los tres mensajes cósmicos o el mensaje de los tres ángeles. Ya vimos la semana pasada, estudiamos los 2300 tardes y mañana, un tema sumamente interesante que nos deja ver qué está pasando ahora mismo en el santuario celestial y cuál es la obra que está haciendo Jesús a favor de nosotros. Y ahora vamos a continuar con un tema muy interesante que le da continuidad a esta serie de títulos y esto es adoren al Creador. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Una de las razones es porque es nuestro Creador. Así que antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Pero primero que todo queremos unirnos a la tristeza que embarga a estas personas que han perdido sus familiares muy cerca de aquí. Esta vez la tragedia fue muy cerca. Murieron 7 personas, 8 con el atacante, así que vamos a pedir a Dios que le dé el consuelo a estas personas y que también nosotros nos ayude cada día más a prepararnos porque realmente vivimos en un mundo muy inestable y no sabemos lo que pueda pasar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia para agradecerte por tus múltiples cuidados, Señor, y para agradecerte por la oportunidad que tú nos das de compartir, Señor, la palabra, tu palabra, lo que tú nos has dejado escrito. Y Señor, te pedimos que para ellos nos capacite cada día más, Señor, y ahora mismo en este momento envíe la presencia de tu Santo Espíritu, no solamente para mí que voy a hablar, sino para aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que sea de beneficio para cada una de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y adoren al Creador y vamos a ver el versículo de memorizarte esta semana. Apocalipsis 4:11 dice, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad todas ellas fueron y existen, fueron creadas y existen. O sea, como mencionamos ahora, porque es importante tener en cuenta que Dios es nuestro creador. ¿Qué cambiaría nuestra forma de adorar si el mundo fuera creado por un proceso evolutivo, por la evolución per se? ¿Qué cambia? Y en la introducción el sábado vemos algo que es muy particular en nosotros los seres humanos o acostumbramos a hacer y están las cosas por hecho. Los niños están por hecho por sus padres, o sea, siempre han estado por ahí para ellos y lo dan por sentado. También damos por sentado la existencia del sol, el cielo, el aire, o sea, las cosas que siempre han estado ahí la tomamos la tenemos por hecho. A veces ni siquiera agradecemos a Dios por ella porque siempre han estado ahí. Sin embargo, ¿alguna vez te has puesto a pensar con cuánta frecuencia nos detenemos a pensar en la famosa pregunta filosófica? ¿Por qué hay algo en lugar de la nada? ¿Por qué existe el universo mismo, la majestuosidad, la grandeza y las cosas asombrosas que hay en él? ¿Qué gran contradicción lógica se produciría si nuestro universo y nosotros en él no existirían? O sea, no hemos puesto a pensar en esas cosas, por qué existimos, por qué estamos aquí. Esas son algunas preguntas que a veces deberíamos preguntar y cuando preguntamos podemos caer en la conclusión o llegar a la conclusión de que nosotros estamos aquí gracias por el designio de una mente maestra, de una mente superior que orquestó todo lo que está en el universo, ya se ha dado, ya se, la ciencia ya ha descubierto ah, que el universo una vez no existía, o sea, fue creado y también que el universo se expande, así que es algo que tiene vida en sí. Y todas esas cosas son interesantes saberlo porque nosotros eh, adoramos a algo que es superior a nosotros, algo que es más inteligente que nosotros, infinitamente más inteligente con nosotros. Esas son condiciones
que nos, valga la redundancia, nos acondicionan para rendir adoración a algo que es más grande que nosotros. Y a pesar de todo este tipo de mitos que hay por ahí en el universo que surgió de la nada o de manera absoluta o de algún tipo de ecuación matemática, nuestro universo y todo lo que existe fue creado por Dios. Esta semana vamos a ver eso, que a pesar de la teoría del Big Bang, de teoría de no sé cuáles otras teorías, la que se me ocurre, a veces yo olvido todo ese tipo de historias que hay por ahí. Realmente la Biblia dice que nuestro universo tiene un principio o nuestro mundo también tiene un principio y nuestro mundo también tiene un fin. Así que vamos a ver esta semana esos hechos. Y el domingo comenzamos un compañero en la tribulación. ¿Y de qué se está refiriendo aquí? Dice que cuando Jesús ascendió, antes de ascender al cielo, él se le apareció a sus apóstoles y a muchos le dio instrucciones. Y al último que visitó fue a Juan y lo visitó mientras él estaba en la isla de Pasmo. Hacía muchísimo tiempo ya que Jesús había ascendido al cielo y Juan estaba preso en una isla, se llamaba la isla de Pasmo, y dice que ahí Dios lo visitó, su amigo lo visitó, su maestro lo visitó. Y ahí Pedro, perdón, Juan, lo voy a mencionar todos. Juan tuvo una visión que es lo que está condensado en el libro del Apocalipsis. Por eso Apocalipsis significa realmente revelación. Eh, y en Apocalipsis 1:9 nos dice en palabras de Juan lo que realmente pasó allí. O sea, él narra este suceso de que nosotros estamos hablando. Juan 1:19, perdón, 1:9, y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el, eso no es, perdón, es de Judas. Juan 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en vuestra tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, eso ahí estaba Juan cuando Jesucristo se le apareció. Y vamos a leer también en Hechos 14:22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, por eso dice que Juan era compañero en la tribulación. Ya Juan sufrió la tribulación y nosotros, si estamos en este mundo y no hemos sufrido tribulación, en algún momento de nuestra vida pasará. Dice, aunque alejado del apoyo de su familia y su amigo y de la comunidad cristiana, Juan no estaba solo en las tribulaciones, porque cuando Juan estaba solo, vuelvo y digo, aquí dice que Miguel se le apareció y Miguel no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que eh, si tú entras en la cueva donde supuestamente el ángel celestial visitó a Juan presentándole la visión profética, inmediatamente notarías estas palabras colocadas. Al parecer, esto lo estoy aprendiendo ahora, hay una cueva que permanece eh, y si uno entra a esa cueva, dice eh, unas palabras de advertencia, dice que, pero especialmente era un mensaje perdón, si entras a la cueva encontrarán una placa en la entrada que resume el libro de Apocalipsis. Teman a Dios y danle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. O sea, el tema central de Apocalipsis es la adoración. El tema principal de todo esto es la adoración. Fuimos creados como seres de adoración. Cada uno de nosotros adora a algo y a alguien. Y esa es parte del gran conflicto porque el enemigo quiere la adoración para sí.
Pero este es el propósito, la verdadera adoración, la adoración al Creador nos permite descubrir nuestro propósito a la vida. Por eso es importante tener a quien adorar, porque si nosotros adoramos a la persona incorrecta, o perdón, al ser incorrecto, entonces quienes somos, o perdón dicho, si nosotros dejamos de tener una identidad, si perdemos nuestra identidad, si no sabemos quiénes somos, entonces vamos a adorar al ser incorrecto, ahora sí. Y eso es lo que ha querido siempre el enemigo. Saben que cuando Jesús estuvo las pruebas en Mateo 4, las tentaciones, siempre por lo menos las tentaciones fueron, si eres el Hijo de Dios, o sea, duda de quién tú eres, duda de que tú eres el Hijo de Dios. Si dudas que tú eres el Hijo de Dios, entonces tú vas a hacer tu propia voluntad. Si eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, muéstramelo. Cuando uno es una cosa, no tiene que demostrarlo. Uno es y simplemente es todo. Si Jesús en ese momento le hubiese dicho a Satanás, ok, voy a convertir la piedra en pan para demostrarte a ti que yo soy el Hijo de Dios, todo hubiese terminado. Primero hubiese desobedecido a su padre y segundo era porque estaba dudando de quién él era. Por eso es tan importante nosotros saber quiénes somos y que nuestra identidad es Cristo y que nuestra identidad está en Cristo. Eso es muy importante y eso es lo que el enemigo quiere quitar, borrar en nosotros. Siempre lo ha querido borrar, que nosotros dejemos de saber quiénes somos. Si lo intentó con Cristo, imagínese con nosotros, ¿qué no hará? Eh, Dice que aquí la adoración nos da propósito en la vida, nos da razón para vivir, o sea, no simplemente adorar es para alegrar el corazón, para estar en comunión con Dios, es algo más allá, nos da propósito en la vida, nos da razón de vivir, nos da algo por lo que morir, sino más aún algo por lo que vivir y si es necesario soportar tribulaciones. Uno no soporta tribulaciones por algo que uno no cree realmente. Si los siervos fieles de Dios como Juan enfrentan sufrimiento y tribulaciones, ¿por qué no hace pensar que nosotros nos enfrentaremos a problemas? Miren, esta vida, aunque usted esté con Dios, va a enfrentar problemas. Todos los personajes bíblicos enfrentaron problemas, o sea, esta vida no es una vida de pura bendición, va a haber problemas, va a haber tribulaciones. Aún si usted fiera a Dios, la diferencia es con quién tú estás cuando vienen los problemas, con quién estás cuando vienen las tribulaciones. Juan estaba en pasmo, pero su maestro fue a visitarlo ahí. El maestro que él conocía desde mucho tiempo, en el cual él recostaba su cabeza en su pecho, él conocía muy bien, fue a visitarlo mientras estaba en la tribulación y le mostró el futuro. Así que esa es la diferencia. No es que no pasen problemas, es con quién tú estás en medio de los problemas. Y la parte del lunes dice, adora al Creador. Y en Apocalipsis 4:7, ¿cómo concluye el mensaje del primer ángel? En Apocalipsis 14:7 dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las fuentes de las aguas. O sea, termina adorando a Dios por ser el creador. Entonces no debemos extrañar por qué el enemigo ha tratado de que nosotros dejemos de ver a Dios como creador. ¿Y qué ha pasado? Han venido aquí varias teorías, la teoría de la evolución y una de las teorías que echa por tierra todo lo que dice la Biblia. Eh, entonces, si Dios no creó, si fue por evolución, Dios no existe, Dios no creó, no hay, no hay plan de salvación, no hay plan de redención y no hay adoración. Entonces, ya vemos por qué ese bombardeo que nos hace creer que no hay un Dios creador, sino que todo fue hecho al azar por un accidente.
Y aquí nos dice, el Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podía contener más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Pero el Sol es solo una de al menos 100 millones de estrellas en nuestra galaxia y no es una de las más grandes, la Vía Láctea. O sea, hay muchas galaxias. Nosotros pertenecemos a la Vía Láctea y el Sol es una de 100 estrellas, de 100.000 millones de estrellas. Así que eso es increíble. Hay un librito cuando yo leí ese librito no entendí ni papa, se llama Más allá de la imaginación y habla de eso, del tamaño del universo, de nuestra Vía Láctea eh, y de todas las estrellas, y eso es increíble. Y cuando uno lee todo eso y piensa que Dios fue que creó todo eso, entonces el corazón se inclina hacia Dios. Es un efecto, por lo menos en mí, es un efecto natural. Dice, la creación revela un Dios creador de un poder impresionante y limitado. Su poder creador no solo trajo a la existencia el cielo y la tierra, sino que además ha obrado en nuestro favor por los siglos de los siglos. O sea, el mismo Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay, todos esos eh, planetas y la Vía Láctea y todas las galaxias que existen, es el mismo que nos creó a mí y a ti, es el mismo que gobierna nuestra vida. Eso es realmente algo muy interesante que nos debe llevarte reverencia hacia Dios. Y un Dios que está cercano en la parte del Marte, y Dios es el Dios de la creación que formó tanto el sol, la luna y las estrellas, cuyo poder impresionante ha creado el planeta y todos los seres vivos que en ellas hay. Entonces, el mismo Dios que liberó del poder infinito podrá crear el universo desde este infinito para poder derrotar la fuerza del mal que libran una batalla. O sea, el mismo Dios que creó el universo es el Dios que va a acabar con el dominio de Satanás en esta tierra. Así que debemos estar confiados. Y en Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y los teólogos hablan de la trascendencia de Dios, esta idea de que Dios existe por sobre toda la creación. O sea, Dios no es un ser creado, Dios existe sobre la creación. Él mismo es la creación y está presente en todo nuestro mundo y en toda la historia bíblica. O sea, no es un Dios que no esté presente, sino que es un Dios que está en todo lo que he hecho. Y lo mejor de nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan los cosmos y llegan hasta nuestra vida. Él promete volver a crearnos, a moldearnos, o sea, a recrearnos a como éramos originalmente. Es el Dios que creó miles y millones de galaxias y las sostiene y es Dios quien vivimos y porque nos movemos y porque no, por el cual existimos. Y además obra en nuestro corazón para darnos un nuevo corazón y limpiarnos de todo mal y hacernos nuevas criaturas en Cristo. O sea que el trabajo de Cristo como creador no solamente fue que creó el universo con su millones de galaxias y trillones y no sé cuánto de estrellas, sino que también te creó a ti, a mí, no solamente que nos crea, sino que nos sustenta y que por él existimos, y no solamente eso, sino que ha prometido que va a cambiar nuestro corazón y nos va a recrear, nos va a hacer nuevas criaturas. Así que el trabajo de creador es realmente uno extenso. Y en la parte del miércoles, Evangelio, juicio y creación. ¿Cómo vamos a ver? Este es el mensaje del primer ángel, el Evangelio eterno. Ya supimos que el Evangelio eterno es que Cristo vino a esta tierra, vivió en esta tierra, murió por nosotros y no solamente eso, que resucitó. Ese es el Evangelio eterno. Y la hora de juicio, ya vimos que la hora de juicio es el juicio expiatorio, el cual el mismo Cristo ahora tiene el poder porque derramó su sangre
de ser nuestro sustituto. Si nosotros pedimos perdón, Él se pone en nuestro lugar y ya es Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino que Dios ve a su Hijo. Recibimos perdón por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que por por todas esas razones es que nosotros adoramos a Dios. Nosotros no amamos a Dios por nosotros mismos, sino que nosotros amamos a Dios en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Entonces, pero ahora dice aquí, ninguna hay condenación. O sea, esto es lo que nos da esperanza y debe llevarnos a adorarlo. Lo que dice aquí en Romanos 8:1. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fíjense que no hay condenación, pero hay una condición, es estar en Cristo. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. O sea que si usted está en Cristo y no anda según la carne, sino según el Espíritu, entonces usted no tiene nada de qué temer y su inclinación va a ser adorar a Dios. El mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdadera, especial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir nuestro fundamento de la fe cristiana. O sea, hay una evolución que se llama la evolución teísta. Esta evolución propone que Dios creó la tierra, pero la dejó evolucionando hasta llegar hacia donde estamos ahora. O sea, él creó no sé, él inició la creación y que por un proceso de evolución es que se ha sido creado. Entonces, aquí dice que esto pues quita a Dios como creador y redentor. Y si no es creador ni redentor, ¿para qué lo vamos a adorar? En Efesios 3:9 nos dice, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como creador y redentor? Dice, y declaran a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Cristo, que creó todas las cosas. O sea, a través de la Biblia, en el Nuevo, tanto en el Viejo como en el Antiguo Testamento, vamos a ver que cada escritor menciona, o muchísimos escritores se le da énfasis a Dios como creador. Entonces, y también le da énfasis a Dios como redentor. Viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. Cuando el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son una señal de evolución. Si nosotros vemos la teoría de la evolución, lo que se propone la teoría de la evolución, realmente hay mucha violencia porque es la ley del más fuerte lo que impera en la teoría de la creación. Y realmente quita la creencia de que la muerte entró por un hombre, por Adán, porque entonces la teoría de la creación dice que siempre ha habido muerte. O sea, eh, la muerte realmente es lo que ha propiciado la evolución. Así que eso es una de las cosas en que la teoría de la evolución y el adorar a Dios y darle honra como que van en sentido opuesto. Y es lo que el enemigo ha querido hacer, que estas ideas se divorcien. Y si ustedes ven que también se ha querido borrar el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es como el sello de la creación, porque dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Los otros mandamientos no mencionan a Dios como creador, así que también por eso es que siempre se ha querido borrar este mandamiento en particular y no los otros. El creador en la cruz. Por más que nos maravillemos y adoramos al Señor como nuestro creador, hay algo más. Como ya hemos visto, vale la pena repasar. Debemos considerar que nuestro creador es también nuestro redentor. El Dios nos creó, es el mismo que nos redimió. Él fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es el mismo que creó
orquestó un plan para salvarnos aún antes de habernos creado. ¿Por qué me? Y entonces aquí en la cruz dice que él clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A propósito de razones para temer a Dios, más aún para darle gloria y adorarlo. O sea, Jesús en la cruz se sintió desamparado de Dios. Eso fue una de las razones por las que propició que él muriera. Como dice por ahí, no fueron los clavos, no fueron la tortura, no fueron los golpes. Realmente una persona en la cruz duraba días. Y Jesús murió porque le estalló el corazón. O sea, la separación de su padre, la carga del pecado, fue lo que realmente produjo un dolor tan grande que lo mató. Entonces, aquí dicen, tema a Dios y denle honra porque ha llegado la hora de su juicio, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. O sea, todo lo que no hay, eso que damos por hecho, porque siempre ha estado ahí, realmente fue lo que Dios creó. Y en Juan 19:16 al 30, Juan el apóstol fue el que escribió, como mencionamos, no fue otro Juan, fue Juan el apóstol el que escribió el libro de Apocalipsis. Juan 19, Juan 19:16 al 30 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera y el hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada uno de su lado, en medio, y escribió también Pilato un título que decía en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y sigue diciendo todo lo que Jesús pasó en la cruz hasta que finalmente él dijo consumado es, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Pueden leer esto en Juan, yo por razón de tiempo no lo voy a leer, Juan 19:16 al 30, que narra según lo que vio Juan, todo lo que ocurrió. ¿Cómo debemos responder a esta asombrosa expresión del amor de Dios? El mensaje del primer ángel que exhorta a adorar a Dios al Creador llegó después de la cruz, después de que el universo expectante y los seguidores de Cristo supieran que aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas es el mismo que aún era Dios. Tomó condiciones de siervo y se hizo semejante a los hombres, y es que él toma el lugar a tomar las condiciones de los hombres, se humilló a sí mismo se hizo obediente y a muerte de cruz. O sea, se hizo obediente hasta la muerte, y no fue cualquier muerte, sino fue la muerte de cruz. Qué espectáculo tan asombroso debió haber sido que quienes reconocieran a Jesús antes de que viniera a la tierra como ser humano. ¿Cómo? Con razón los seres celestiales también lo adoran. En cuanto a nosotros, redimidos por su sangre, ¿qué más podemos hacer para adorar a Dios? Realmente hay muchas maneras de adoración. Quizás la que más llega a nuestra mente es que vamos a la iglesia y cantamos, o en nuestra casa y cantamos y no sé, adoramos o alabamos, adoramos, pero adoración es una vida, es vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Eso es una parte de adoración. Los ángeles, porque son perfectos, pues ellos cantan, adoran día y noche, ofreciendo alabanzas, pero realmente una de las formas de adoración es realmente vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y en la parte del viernes dice, la adoración a Dios es entrar en las escrituras, y siempre ha sido un tema de discordia para la humanidad y por el pueblo de Dios. En todo el Antiguo Testamento, los profetas reprendieron al pueblo de Dios para adorar los dioses. Realmente siempre a través del tiempo el ser humano ha adorado a alguien más que no es Dios, sea que haga una imagen, sea que ponga algo que es por delante de Dios, como siempre, como sea, siempre ha habido algo.
Y dice, el conflicto entre adorar a Dios y adorar a otros dioses es el centro mismo del conflicto cósmico. Ese realmente es el conflicto. ¿A quién adoramos? Por eso es tan importante. Y a veces podemos decir con la boca que nosotros estamos adorando a Dios, pero con nuestros hechos estamos adorando a cualquier otra cosa que no es Dios. La adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana, en el sentido de que tiene que ver con que los seres humanos, como criaturas vivientes, deben enfrentarse a la presencia del Creador. Solo los que están vivos pueden adorar al Señor. Los muertos nada saben. Los muertos no pueden ni alabarlo ni pueden adorarlo. Aquel que nos creó nos invita, y aquí está esta es la adoración. Nos invita a entregar nuestra vida en el acto de adoración para volver a recibir la enriquecida de Él, para usarla en beneficio de los demás. Eso es adoración. Entregar nuestra vida a Dios para ser utilizada como a Él le plazca. La adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra existencia, con su propósito y con la necesidad de tener el centro externo a nosotros mismos y que nos libere del egoísmo. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir. Por eso dicen que cuando la persona adora otra cosa que no es Dios, su naturaleza humana se va degradando, su poder mental se va degradando. Eso es lo que sucede. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir, es existir en un estado de desorientación y por lo tanto estar muriendo, es dirigirnos hacia la extinción total porque estamos desconectados de la fuente de nuestra vida. Esto lo escribió Ángel Manuel Rodríguez en el fin del conflicto cósmico en el rol de los tres ángeles en la página 42. Así que esta semana quizás es una lección súper bien fácil porque es adoración, pero realmente no es lo fácil con que lo digamos, sino lo difícil es hacerlo, es poner en práctica adoración. Como dijimos, adoración no es ir un rato a la iglesia y cantar y orar y no sé qué, toda la liturgia que se hace en la iglesia, sino es como dice aquí este escritor, es una vida realmente entregada al servicio de Dios. Y esa es la parte en la cual nosotros necesitamos depender de Dios para que eso suceda. Así que sin más, me despido por esta semana. Espero que tengan una semana bendecida, que esta lección continúe siendo de bendición y de crecimiento para cada una de nuestras vidas. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que nos da de compartir esta lección, Señor. Y pedimos, Señor, una bendición especial para cada una de las personas que nos va a ver, Señor, que ellos sientan tu presencia, Señor, y que tú puedas suplir cada necesidad que puedan tener y que le dé consuelo, le dé paz, Señor, y le dé el querer como el hacer las cosas que a ti te agradan. Todo te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.